Y bueno, ¿qué tal? Buen día. Sean todos bienvenidos a la primera sesión del ciclo de charlas de Seminario de Álgebra del IMED por este semestre, el primer semestre de 2022. Y bueno, hoy tenemos el gusto de empezar con la charla de la profesora Gisela Tartaglia. Ella es doctora, trabaja actualmente en la Universidad Nacional de La Plata. Hizo su trabajo doctoral bajo la supervisión del profesor Guillermo Cortiñas. Y bueno, ya hoy nos va a estar hablando de inducción de acciones en grupos cuánticos algebraicos. Entonces, bueno, Gisela, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Un gusto tenerte acá y cuando quieras comenzar, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo suelo venir a trabajar bastante con Eugenia Iris y siempre me recibieron muy bien en Uruguay, así que muchas gracias por darme la posibilidad de hablar hoy en el seminario. Bueno, díganme si ven bien, voy a escribir con la tablet y les voy a compartir pantalla. Sí, ya estamos viendo bien. Buenísimo. Bueno, entonces el título de la charla era Inducción de acciones en grupos cuánticos algebraicos, y esto es un trabajo en conjunto con Eugenia Iris, que empezamos hace poco, es un nuevo proyecto que tenemos, y este problema de inducir acciones es el primer problema que queremos abordar, ¿sí? Entonces, la charla va a ser más que nada contar un poco el problema, contextualizar este problema, y contarles cómo lo estamos abordando. Si no tenemos resultados finales, tenemos pequeños pasos que nos dan una idea de cómo obtener el resultado final que queremos. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo inducir acciones? Y voy a mencionar un ejemplo conocido del caso grupos. ¿Cómo inducir acciones? Entonces, esto es una construcción que aparece en el trabajo de tesis de doctorado de Eugenia. Bueno, voy a tomar L, el anillo base, va a ser un anillo conmutativo con unidad. Anillo conmutativo con unidad. G un grupo, los grupos son siempre discretos, ¿sí? Tengo G un grupo y H un subgrupo. Entonces, si yo tengo A una H álgebra, es decir, un álgebra sobre el anillo L con una acción de H a izquierda, la notación que voy a usar para la acción es H actuando en A. Bueno, si tengo entonces una H álgebra, ¿cómo puedo obtener una G álgebra a partir de A? Entonces, para eso primero vamos a considerar la proyección de G en el cociente, de G en G sobre H, y el álgebra que se construye, que la vamos a llamar int de H en G, si induzco la acción de H en una acción de G, y lo que recuperamos son funciones de G en A con ciertas propiedades. ¿Qué le tenemos que pedir? Bueno, que si miro el soporte de la función f y lo proyecto en el cociente, esto tiene que ser finito. ¿Sí? Y además le vamos a pedir lo siguiente. Cuando h actúe en un f de t, esto tiene que ser lo mismo que f en t h a la menos 1. Esto tiene que ser para todo h en h, para todo t en g. Que si miramos esto que acabo de escribir, esta parte la podemos pensar como f evaluado en h actuando en t. ¿Sí? Podemos definir una acción del subgrupo h en el grupo g actuando a izquierda, como está ahí, entonces... O sea, ¿es h a menos 1 o no? El que actúa es h. Si con este h es sin a la menos 1. O sea, es h a la menos 1t o t h para que quede izquierda. Ah, el menos 1. No te entendía, Eugenio. Lo que tenemos es, son las funciones que son equivariantes respecto de la acción de h. Bien. Entonces, esta construcción nos da un álgebra que tiene una acción de G, es un álgebra con el producto punto a punto, y cómo actúa G en este álgebra.
Bueno, un elemento G actúa en F, esto me da de nuevo una función que en T va a ser F en T por G. ¿Sí? Y esta construcción es funtorial. Tenemos fijo el subgrupo H, el grupo G, lo que tenemos es un funtor ind que va de la categoría de H álgebras y me devuelve una G álgebra. Esto es lo que se conoce para el caso grupos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el subgrupo trivial? O sea, tengo una acción trivial del grupo en el álgebra A. ¿Qué recupero? Bueno, recupero las funciones de soporte finito de G en A. ¿Qué pasa si A ya era una G álgebra? Igual le aplicamos esta construcción, bueno, recuperamos la misma álgebra, ¿sí? Nada nuevo, isomorfo A. ¿Y qué pasa ahora si estoy actuando en el álgebra trivial? O sea, estoy actuando en el anillo base. Pienso al subgrupo H actuando en el anillo base L, con la acción trivial, y le induzco una acción a todo el grupo G. Esto me devuelve las funciones del cociente en el anillo de soporte finito, ¿sí? O sea, las f de G sobre H en L, tal que el soporte de f es finito. Esta es la construcción entonces para grupos. Además tenemos un isomorfismo de G-módulos, este ind HGA, mirado como módulo, como G-módulo, es isomorfo a un tensor. Al tensor de LG, un cociente en realidad, ¿no? Porque acá tengo la acción de H. Entonces, como módulo, la estructura es un tensor. Y además, como tengo una acción de G en esta ind, puedo tomar el producto cruzado con G. ¿Qué pasa si hago? Si a esta álgebra le tomo el producto cruzado con G, ahora recuerdo que es este producto cruzado. Bueno, lo que tengo es un isomorfismo de álgebras. Esto, como álgebras, son matrices indexadas por los elementos de las coclases. Voy a poner estas barritas acá, que significa que son matrices que tienen finitas entradas no nulas, y las entradas de las matrices viven en el producto cruzado de A con H. Los coeficientes de las matrices viven en el producto cruzado de A con H. Entonces, recordemos qué es este producto cruzado, que va a aparecer seguido. Tengo la H álgebra a izquierda, así que voy a tomar el producto cruzado con H. Como L módulo, este es el tensor, de A tensor LH, ¿y cuál es el producto que tengo? Bueno, si quiero hacer A cruz H por un B cruz K, eso va a ser A por H actuando en B, producto HK. ¿Sí? Lo mismo si quiero hacer este otro producto, ¿no es cierto? Ahora considero como álgebra la int y como el grupo el G, y me construyo ese producto cruzado. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra idea? Es ver de poder extender estas acciones a otros casos que generalicen el caso de grupos. Cómo inducir acciones. Entonces, el primer paso que vamos a estudiar, que quisiéramos estudiar, es, bueno, ¿qué pasa si tengo acciones de un álgebra de Hopf de dimensión finita? ¿Puedo inducir, si tengo acciones de una subálgebra, las puedo inducir a acciones del álgebra? ¿Sí? Entonces, ese sería el primer paso que quisiéramos abordar. Álgebras de Hopf de dimensión finita. Entonces, vamos a recordar un poco qué es una álgebra de Hopf. No voy a dar la definición precisa, pero bueno, sí todos los ingredientes que aparecen cuando trabajamos con álgebras de Hopf. Entonces, si trabajo con un álgebra de Hopf, ¿qué es lo que tengo? Le voy a llamar H. Tengo H, que es una C álgebra, ¿sí? Voy a considerar álgebra sobre los complejos. H, una C álgebra unital. Tengo la comultiplicación de H en H tensor H. Tengo la counidad del álgebra en el cuerpo.
La comultiplicación y la counidad van a ser morfismos de álgebras. Van a verificar ciertas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, la coasociatividad, que ahora vamos a hacer el diagramita de la coasociatividad. Tengo la antípoda, que va de H en H, que es un anti-homomorfismo, que significa que me da vuelta el producto. Es lineal y me da vuelta el producto. S en HK es S de K por S de H. ¿Sí? Y tengo ciertas propiedades que se le piden a estos morfismos. Por ejemplo, la comultiplicación tiene que ser coasociativa. Coasociativa. Es decir, ¿qué diagramita vamos a mirar? Bueno, tengo mi álgebra, aplico la comultiplicación, y ahora tengo dos caminos para seguir, ¿no es cierto? Puedo aplicar identidad de H y comultiplicar, o puedo comultiplicar y a la otra entrada aplicarlo de la identidad, y esto va a ser lo mismo. Este diagrama conmuta, ¿sí? Que este diagrama, el diagrama de la coasociatividad viene de dar vuelta el diagrama de la asociatividad de la multiplicación. Bien. Y la notación que voy a usar para la comultiplicación es la notación de Swidler, ¿sí? Si le aplico la multiplicación a un H, esto en principio cae en el tensor, así que es una suma de tensores elementales. Les voy a llamar H1i, tensor H2i, esto es una suma en i. Y la notación que usamos es, bueno, esto lo escribo como H1 tensor H2. ¿Sí? Entonces, esto no es un tensor elemental, es una suma. Esa es la notación de Swidler para álgebras de Hopf. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de álgebra de Hopf? El primer ejemplo que tenemos en mente es, bueno, la álgebra de grupo. Si tengo un grupo, el álgebra de grupo CDG es una álgebra de Hopf. ¿Cuál es la comultiplicación? Lo voy a definir para los elementos G, después esto se extiende por linealidad. A un G lo mandamos a G tensor G. ¿Quién es la comunidad? Bueno, a un G lo mandamos al 1, y la antípoda es la que toma inversos. Aquí le asigna G a la menos y. Además, si mi grupo es finito, si el cardinal de G es finito, lo que voy a obtener es una álgebra de Hopf de dimensión finita. ¿Sí? Este es el ejemplo entonces de álgebra de Hopf. Hay un montón de ejemplos, ese es el para el que más nos interesa. Ahora, pongamos que tenemos H en nuestra álgebra de Hopf, y queremos mirar su dual. Si el dual lo voy a anotar como H', ¿sí? Son los funcionales lineales de H en C. Quisiéramos darle una estructura dual de álgebra de Hopf. Entonces, ¿qué es lo que intentaríamos hacer? Bueno, dualizar la comultiplicación, dualizar la multiplicación. Entonces, ¿qué pasa con la comultiplicación? ¿Qué pasa si dualizamos la comultiplicación de H, ¿no? Comultiplicación, es decir, quiero dualizar este delta. Lo dualizo, lo voy a llamar delta prima, y esto me va a dar un morfismo del dual del tensor en el dual de H. La idea es que el dual de la comultiplicación me dé una multiplicación. Entonces la observación es que acá adentro yo tengo el tensor de los duales. Y puedo restringir esta comultiplicación dualizada al tensor que me interesa, para definir una multiplicación en el dual. ¿Qué nos quedaría en este caso? Bueno, delta prima en un F tensor G, esto me tiene que dar un elemento del dual de H, así que cuando lo evalúo en un H, lo que hago es aplicar la comultiplicación y después el F tensor G. ¿No? Lo que recuperamos es el F en H1, G de H2, recordando que esto es simplemente una notación, ¿sí? Bien. Así que esto nos da una multiplicación.
Tenemos una estructura de álgebra en el dual. Queremos tener una estructura también de coálgebra, ¿no? Una álgebra de Hopf es una biálgebra, no lo dije en esos términos, pero tenemos una multiplicación, una comultiplicación con ciertas propiedades. Entonces, para obtener la comultiplicación voy a querer dualizar la multiplicación. ¿Y qué pasa si quiero dualizar la multiplicación? Dualizamos la multiplicación del álgebra, que la voy a llamar con una letra M. La multiplicación lo pienso como una aplicación lineal de H tensor H en H. Si dualizo este mapa, voy a tener un mapa del dual, de nuevo en el dual del tensor. Ahora, como mencioné antes, esto contiene al tensor de los duales, pero no siempre coincide. ¿Sí? Mi comultiplicación tiene que llegar acá. Y esto no necesariamente estaría bien definido ahí. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, si el álgebra es de dimensión finita, sí voy a tener la igualdad y voy a tener la comultiplicación que quiero. Para tener la igualdad necesito que mi álgebra H tenga dimensión finita. ¿Sí? Entonces, en ese caso, le voy a poder dotar de una estructura de coálgebra al dual. Conclusión, para que el dual sea un álgebra de Hopf, necesito que la dimensión del álgebra sea finita. ¿Sí? Y en este caso, tenemos la comultiplicación del dual. ¿Cómo va a actuar? M' en un F, ahora me da alguien de H dual, tensor H dual, así que lo evalúo en H tensor K, y es el dual de la multiplicación, así que multiplico y después evalúo. Y también puedo dualizar la antípoda. De H dual en H dual, ¿sí? La misma idea. S' en un F actuando en H va a ser, bueno, aplico la antípoda y después aplico. Y en este caso, en el caso de dimensión finita, tenemos un buen contexto de dualidad. ¿Qué significa? Que yo salgo de mi Hopf de dimensión finita, lo dualizo, tengo de nuevo un álgebra de Hopf de dimensión finita, vuelvo a tomar el dual, recupero mi álgebra original. Esto es lo que nosotros decimos, bueno, tengo un buen contexto de dualidad. Puedo dualizar y quedarme, tener un objeto de la misma naturaleza. Bien. Entonces tenemos las álgebras de Hopf. Vamos a hablar de las acciones de las álgebras de Hopf, que son las que queremos inducir. Entonces voy a tener H, una álgebra de Hopf, y voy a llamar a una C álgebra. En este caso vamos a tener H, lo que llamamos H módulo álgebras y H comódulo álgebras. Vamos a tener acciones, pero también coacciones. Entonces, vamos a decir que A es una H módulo álgebra, y acá le voy a poner, la definición que va a aparecer acá es de las H módulo álgebras a izquierda, pero bueno, similarmente se pueden tomar a la derecha. Sí que necesito un morfismo alfa de H tensor a n A, ¿sí? Una acción. Un morfismo lineal con ciertas propiedades. Por ejemplo, como quiero que sea una acción izquierda, si hago HK actuando en A, esto tiene que ser lo mismo que hacer H actuar en K actuando en A, esto por ser acción izquierda. Y si quiero que H actúe en un producto, H actuando en A por B, esto me tiene que dar H1 actuando en A por H2 actuando en B. De nuevo, recordemos que esto es simplemente una notación, ahí hay una sumatoria dando vueltas, ¿sí? Entonces, esto sería una H módulo álgebra. Como les mencioné, también podemos hablar de H comódulo álgebra. Entonces, ¿cuándo A va a ser una comódulo álgebra? A es una H comódulo álgebra, y la definición que voy a poner acá sería una comódulo álgebra a derecha. Si existe, llamamos delta, esta coacción, un morfismo delta de A en A tensor H, y morfismo de álgebras
y le vamos a pedir cierta compatibilidad, por ejemplo, con la comultiplicación. Por ejemplo, si yo aplico mi coacción, voy de A en A tensor H, ¿no? Aplico la coacción. Ahora, acá podría aplicar la identidad de A, tensor la comultiplicación de H, o acá podría aplicar la comultiplicación, tensor de identidad de H. ¿Sí? Y esto me da lo mismo este diagrama común. Llego a A, tensor H, tensor H. Bien. ¿Qué es lo interesante en este caso? Bueno, que si volvemos a las álgebras de Hopf de dimensión finita, ¿sí? Que si igualizamos y volvemos a tener una álgebra de Hopf, tengo una relación entre las H módulo álgebras y las H gorro, H dual con módulo álgebras. En dimensión finita, si A es una H módulo álgebra, y pónganse en este caso izquierda, entonces si solo si A es una H dual con módulo álgebra a derecha, ¿sí? Se me dan vuelta las acciones. Así que trabajar con H módulo álgebras o con H dual con módulo álgebras sería lo mismo en este caso. Entonces, ¿cuál sería el primer problema que quisiéramos resolver? Va a terminar siendo un caso particular de nuestro problema general, ¿no? ¿Qué pasa si tengo U? Estamos en caso dimensión finita, una subálgebra de Hopf de H. A U le vamos a pedir que sea semicíclico. Sí, este es un detalle técnico que necesitamos. Para la gente que trabaja en álgebras de Hopf, lo que necesitamos es que las integrales izquierdas sean también integrales a derecha. Por eso le pedimos a la gente. Tengo entonces U la subálgebra de H, y si yo tuviera A, una U módulo álgebra, la pregunta sería ¿cómo obtener una H módulo álgebra? ¿Sí? Una H módulo álgebra que verifique ciertas propiedades, por ejemplo, ¿qué es lo que me va a interesar? Si yo, bueno, supónganse que la notamos igual que en grupos, ¿sí? Al álgebra inducida. Entonces, esto es una H módulo álgebra. Puedo tomar entonces el producto Smash con H. El producto Smash es la generalización del producto cruzado de grupos, ¿sí? Para álgebras de Hopf. Yo quisiera que esta nueva álgebra sea morita equivalente a tomar el Smash de A con U. Y acá es morita equivalencia. Más adelante voy a mencionar que entendemos por esta morita equivalencia cuando dé un ejemplo. Este sería uno de los problemas que quisiéramos resolver. Bueno, ¿qué pasa si estoy en dimensión finita con álgebras de Hopf? Puedo inducir siempre de una acción de una U módulo álgebra una acción de la H módulo álgebra, de una H módulo álgebra, que verifique cierto resultado de imprimitividad, que sería este perfil de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora, volvamos un poco al caso grupos. Si volvemos al caso grupos, habíamos dicho que si G es un grupo discreto, C de G, el álgebra del grupo me da un álgebra de Hopf. Además, como mencioné antes, si G es finito, mi álgebra de Hopf va a ser de dimensión finita, entonces el álgebra dual me da de nuevo una álgebra de Hopf, en este caso me da las funciones continuas de G en C, con el producto de convolución. Ahora, si mi grupo no es finito, el dual se puede pensar como las funciones de soporte finito. La notación que vamos a usar es C sub 0 de G. ¿Sí? Esta es la notación para las funciones de G en C de soporte finito.
Esa sería el álgebra dual. ¿Cuál es el problema con esta álgebra que no es una álgebra de Hopf? Por ejemplo, fíjense que esta álgebra no tiene unidad. Entonces, ahí ya tengo problemas para tratar de trabajar con esta buena dualidad, ¿no? Que puedo tomar dual, y puedo pensar álgebras como duales, como módulo álgebras. Y ahí surge la idea, entonces, de trabajar con grupos cuánticos algebraicos. ¿Por qué? Porque es un contexto, ¿sí?, que incluye a las álgebras de Hopf de dimensión finita, que me va a permitir ver a esta C0 de G como un grupo cuántico algebraico, y en la que voy a poder tomar duales y tener objetos de la misma naturaleza, ¿sí? Así es que llegamos a la idea de trabajar con grupos cuánticos algebraicos. Entonces, déjenme contarles un poco la definición de grupo cuántico algebraico, que es una definición que vamos a sacar de un trabajo de Van Dale, del año, ¿es el 98? El 98, sí. Entonces voy a escribir la definición de grupo cuántico algebraico y después voy a contar cuáles son los ingredientes de esa definición. Entonces, un grupo cuántico algebraico, que lo voy a denotar con un par G delta, es un álgebra de Hopf de multiplicadores regular con invariantes. Entonces vamos a desglosar un poco qué es lo que aparece en la definición. ¿Qué va a ser una C álgebra? Con un producto no degenerado. ¿Qué entiendo por no degenerado? Que siempre, si yo sé que A por B es igual a 0 para todo B, entonces A es igual a 0, y lo mismo con el producto para el otro lado, ¿sí? Delta va a ser una comultiplicación, pero una comultiplicación que toma valores en el álgebra de multiplicadores de G tensor G. ¿Qué es esta M de G tensor G que escribí acá? Voy a hacer un apartado acá. Por ejemplo, el álgebra de multiplicadores de G, donde G es un álgebra con un producto no degenerado, es un álgebra unital que contiene a G como ideal bilátero y tiene cierta propiedad de universalidad, ¿sí? Me permite, cuando tengo funciones que llegan al álgebra de multiplicadores, bajo ciertas condiciones las puedo extender y demás. Lo importante es que tengo un álgebra unitario. Esto va a ser una comultiplicación, o sea, vamos a tener propiedades de coasociatividad. Lo que se complica un poco es la notación en este caso, ¿sí? Porque llegamos al álgebra de multiplicadores, entonces cuando yo le aplico la comultiplicación a un elemento de G, no lo voy a poder escribir siempre como un tensor elemental, porque no necesariamente cae dentro de G tensor G. Así que bueno, lo complicado por esto es el tema de notación. Voy a tener una comunidad, que va del álgebra en C, y voy a tener una antípoda de G en G inversible. Y esta parte de tener la antípoda inversible es lo que aparece como regular en la definición, ¿sí? Uno siempre puede tener, si tiene un álgebra de Hopf de multiplicadores, puede tener una antípoda con valores en el álgebra de multiplicadores de G. Al pedirle regular, le pedimos que la imagen de la antípoda caiga en G y además inversible. Fíjense, hasta acá, todavía me falta la parte del invariante, pero hasta acá, si mi álgebra original era unital, recupero un álgebra de Hopf, ¿sí? Esto me devuelve un álgebra de Hopf. Así que lo que estamos haciendo es generalizar a las álgebras de Hopf sin número. Era nuestro problema de C0 de G, C0 de G, aparte de que la multiplicación no estaba bien definida, no tiene unidad. Bien. Ahora, ¿qué es el invariante? Bueno, un invariante, voy a escribirlo a izquierda, pero si tengo un invariante a izquierda, me puedo generar uno a derecha. Es un funcional lineal del álgebra en C,
Y la propiedad se las voy a escribir para no cargar la notación para el caso en que G tiene unidad. ¿Sí? Si G tiene unidad, si no hay que adaptar todo usando la notación con álgebra de multiplicadores. Si G tiene unidad, lo que verifica este invariante es que phi en A2 por A1 es phi de A por 1. ¿Sí? Esto es lo que es un invariante izquierda, que vale para todo rango. Si phi es un invariante izquierda, puedo componerlo con la antípoda y obtengo un invariante a derecha. ¿Va? Satisfacer una relación parecida, pero cambiando los órdenes. Estos invariantes son únicos, salvo escalares. ¿Sí? El espacio de invariantes izquierdas tiene dimensión 1. Bien, que en el contexto de álgebras de Hopf son las que se llaman integrales. En grupos cuánticos algebraicos los llamamos invariantes. Bueno, entonces, como mencioné antes, ejemplos de grupos cuánticos algebraicos son las álgebras de Hopf de dimensión finita. Y lo de dimensión finita también me ayuda a tener invariantes. Y C0 de G, las funciones de G en C de soporte finito, donde G es un grupo y ahora no necesariamente le tengo que pedir finito. Entonces vamos a ver un poco este ejemplo de C0 de G. Como dije antes, C0 de G son las funciones de G en C de soporte finito. Soporte de G finito. Entonces las vamos a pensar como el span lineal de los indicadores. G, donde G es un elemento del grupo. ¿Sí? Estos indicadores, ¿sí?, son las funciones que van de G en C. El indicador de G en un T va a valer 1 si T es igual a G y 0 si no. Entonces las escribimos en términos de combinaciones lineales de estos indicadores. Bien, ¿cuál es la multiplicación? Habíamos dicho que era la convolución, entonces en términos de estos indicadores, este producto me va a devolver xg cuando g es igual a h, y 0 si no. Esto es lo que nos da el producto de convolución. Y ahora sí tengo la comultiplicación, que va a ir de C0 de G en el álgebra de multiplicadores, en el álgebra de multiplicadores de C0 de G, tensor C0 de G. ¿Cómo definimos esta comultiplicación? La voy a definir para un indicador. Al xg le vamos a mandar a una suma, que es una suma sobre todos los elementos del grupo, así que no es necesariamente finita. Y el indicador de g, L a la menos 1, tensor el indicador de L. Y por eso necesito llegar al álgebra de multiplicadores. Esto no vive en el tensor, necesariamente. Tienes la counidad. Bueno, si le aplico la counidad a un indicador, esto me va a dar 1, que es el indicador del elemento neutro, y 0 en caso contrario. Tienes la antípoda. Si me aplico S al indicador de G, esto me devuelve el indicador del inverso de G. ¿Qué me falta decir? Me falta decir quién es el invariante. Entonces, el invariante es un funcional, que va de C0 de G en C. Bien, un indicador vale 1. Cualquier indicador vale 1. En este caso tengo un invariante que es a izquierda y a derecha. ¿Sí? Entonces ahora sí puedo mirar a C0 de G como un grupo cuántico algebraico. ¿Y cuál es el buen contexto de dualidad que yo les mencionaba para los grupos cuánticos algebraicos? Bien, supónganse que tenemos delta, y voy a agregar el phi, acá que es el invariante, y tengo un grupo cuántico algebraico. El dual que nos vamos a definir lo voy a llamar G gorrito. Van a ser funcionales de una forma en particular. Les voy a escribir phi sub x, que van de G en C, funcionales lineales, donde este x es cualquier elemento
del álgebra, y phi sub x en un A vale phi en x por x. Ese es el dual del grupo cuántico, ¿sí? Se puede ver que me da de nuevo un grupo cuántico algebraico, tiene una multiplicación, tiene una comultiplicación. Entonces, de nuevo, un grupo cuántico algebraico, y cuando dualizamos dos veces recuperamos el grupo cuántico original. ¿Sí? Reflejando un poco lo que pasaba con las álgebras de Hopf de dimensión finita. Ahora, ¿qué pasa si tomo como mi grupo cuántico el C0 de G, grupo cuántico algebraico? Cuando lo dualizamos, este dual se puede identificar con el álgebra de grupo, con C de G. ¿Sí? Así que no estamos cambiando nada, estamos siempre trabajando sobre lo mismo. Bien, entonces, estos van a ser, nuestros grupos van a pasar a ser grupos cuánticos algebraicos, así que vamos a tener acciones de grupos cuánticos algebraicos y coacciones de grupos cuánticos algebraicos. Entonces, para las acciones no hay nada nuevo. Voy a hablar de nuevo, como en el contexto Hopf, de G módulo álgebras y de G comódulo álgebras. Déjenme poner acciones y coacciones. ¿Sí? Para las acciones no hay nada nuevo, voy a actuar en un álgebra a izquierda o a derecha. Lo que uno tiene que pedir es cierta compatibilidad con el producto y demás, pero no cambia nada el tema de las acciones. Lo que sí cambian son con las coacciones. Y acá estoy actuando en un álgebra A, es una G módulo álgebra. Ahora, si quiero una G comódulo álgebra, si quiero A como G comódulo álgebra, lo que va a cambiar es que mi coacción va a ir de A en el álgebra de multiplicadores de A con C. ¿Sí? Con ciertas propiedades que uno le pide de compatibilidad. Entonces acá hay un cambio respecto de las coacciones. Toma valores en el álgebra de multiplicadores. Una observación importante, fíjense que en álgebras de Hopf de dimensión finita teníamos que toda H módulo álgebra era una H dual con módulo álgebra. Tenemos una dualidad parecida. Si tomo G un grupo, y tomo A una G álgebra, ¿sí? A va a ser una G álgebra, sí, solo sí, A es una C0 de G con módulo álgebra. ¿Sí? Donde C0 de G es el grupo cuántico algebraico y pensamos en la coacción de esta manera. Entonces, otra pregunta natural que surge es, bueno, ¿puedo extender esto al contexto de grupos cuánticos algebraicos? Si tengo una G módulo álgebra, ¿toda G módulo álgebra es una G dual con módulo álgebra y viceversa? ¿Sí? Y esto sospechamos que tiene que valer por el tema de la buena dualidad que tenemos en el caso de grupos cuánticos algebraicos. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra idea para inducir acciones en grupos cuánticos algebraicos? Estudiar un trabajo de Baez del 2005, donde él define inducción de coacciones, para grupos cuánticos no algebraicos, sino localmente compactos. Inducción de coacciones en grupos cuánticos localmente compactos y subgrupos cuánticos cerrados. ¿Sí? Entonces nuestra idea es adaptar esas ideas de Baez y pasarlas al caso de grupos cuánticos algebraicos. No me queda mucho tiempo, pero les quiero contar un poco el orden en que vamos a ir trabajando el problema. El primer caso que vamos a abordar, que ya tenemos la construcción, sería si salgo, tomemos H, un subgrupo finito de G. Si tengo H, un subgrupo finito de G, vamos a mirar a C0 de H, en este caso es un grupo cuántico, es un álgebra de Hopf porque H es finito, ¿sí? Van a dar todas las funciones. Es un álgebra de Hopf con unidad. Vamos a mirar a C0 de H como subgrupo cuántico de C0 de G. ¿Y cómo lo miramos como subgrupo cuántico? Miremos la proyección de C0 de G en C0 de H. Esto es lo que nos da la estructura de subgrupo cuántico algebraico. Como mencioné antes, este es el álgebra de multiplicadores porque es unitario.
¿Sí? Si visualizamos esta proyección, recuperamos la inclusión de CDH en CDG. Entonces, esta información nos da la estructura de C0DH como ese grupo cuántico algebraico de C0DH. Y el primer caso que hicimos fue tomar como A el álgebra trivial, ¿sí? Es decir, vamos a inducir la coacción trivial. O sea, tenemos a C0DH coactuando en C, y nos conseguimos un álgebra, que la vamos a llamar C tilde, que tiene una coacción de C0DH. ¿Quién resultó ser C tilde? Resultó ser un espacio de invariantes para una coacción, ¿sí? Esto resultó ser algo conocido. No solo resultó ser algo conocido, sino que, como mencioné antes, si a C0 de G lo dualizo, ese dual lo puedo identificar con C de G, y puedo mirar a Q, o C tilde, como una C de G álgebra, ¿sí? Es fácil, siempre se puede pasar de las coacciones a las acciones, eso en general vale, el tema siempre es la vuelta. Entonces, si yo salgo de una coacción, puedo pasar a una acción. Puedo mirar a Q como una C de G álgebra, y en este caso recuperamos la construcción conocida para el caso grupo. Cuando actuaba sobre el álgebra trivial, ¿sí? Recuerden que recuperaba las funciones que salían de las coclases de soporte finito. Eso es Q. Así que estamos recuperando lo que ya conocíamos para grupos. Bueno, para no embarullar mucho más, entonces la idea es esa. Para el caso de coacción trivial lo conocemos. Esto se puede generalizar al caso de álgebras de Hopf de dimensión finita, coactuando sobre el álgebra trivial. El siguiente paso sería ahora cambiar el álgebra, ¿no? Que A sea un álgebra no necesariamente trivial. La idea es trabajar en este sentido. Primero, con C0 de H y C0 de G, pasarlos al caso de álgebras de Hopf de dimensión finita, para después sí generalizar el resultado a cualquier grupo cuántico algebraico. Así que como les contaba, no es que les iba a mostrar muchos resultados, sino más bien preguntas. Contarles un poco de qué iba nuestro nuevo proyecto. Entonces, hasta acá tenemos hechas las cuentas, podemos adaptar todo lo que hace Baez, recuperamos sin primitividad, y estos serían los casos que faltarían analizar para finalmente poder inducir acciones o coacciones para grupos cuánticos algebraicos. Así que, bien, bueno, entonces vamos a terminar acá. Bueno, Gisela, muchas gracias por tu charla. Te mandamos unos aplausos virtuales, salvo Eugenia, que seguramente lo puede dar de manera presencial. Y bueno, damos paso a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Gisela, adelante. Hola, Hola, Javier. Hola ¿cómo Javier. están? Perdón que llegué tarde, estaba en la calle. Me perdí con una cosa. Vos dijiste que en el caso de grupos las categorías eran la misma cuando vos inducías la acción o tenías equivalencia Morita nomás. Volvemos al grupo. Yo lo que dije es que la construcción era funtorial. Sí, Que tengo la construcción funtorial, esto, y después sí, dije que a nivel de módulos, el int es un tensor, sí, y que acá lo que tengo es un morfismo de álgebras. sí. Hasta ahí. Que las inducidas, me pareció que vos habías dicho algo como que las categorías eran la misma y después cuando ibas a álgebras de Hopf perdías eso, pero tenías una equivalencia Morita, pero capaz que me lo perdí, capaz que me equivoqué y siempre fue Morita. No, cuando yo busco, o sea, lo que queremos buscar al inducir en Hopf es una equivalencia Creo que morfismo. era arriba.
Claro, creo que arriba, que estaba con amarillo, Lo que yo busco es equivalencia morita, ¿sí? Si trabajáramos con Hop, siempre. sí, equivalencia morita. Acá, esto, Mm, una equivalencia claro, morita entre las dos álgebras. entre las dos álgebras. Entre las dos álgebras. Y yo hay una cosa que no sé, ¿hay equivalencia morita de coálgebras? Eso tampoco lo sé, pero te puedo contar un Porque, poco qué entendemos por equivalencia morita. claro, porque esa es Eso al la final típica no, que hay varias definiciones, claro, ¿no? eso al final no lo conté. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que tengo esta C tilde, que resultó ser el álgebra de invariantes para una acción, lo que estamos buscando es, déjame poner las cosas para el lado correcto, si hago Q para este lado, ¿no? Si hago Q, no, para el otro lado, está ahí. Como C de G actúa, no me acuerdo para qué lado me quedaron las acciones, bueno, para el lado que me hayan Por quedado. el smash decís, sí, no, no importa. Hago el Un smash, smash ahí. ¿sí? Hago el smash, yo quiero que sea morita equivalente a CDH, smash C, que en este caso es CDH, ¿no? Entonces, ¿qué entiendo por equivalencia? Mm, Quiero sí. encontrar dos bimódulos. Mis bimódulos van Ajá. a ser, los módulos que aparecen son C de G y C0 de G. Y lo que recuperamos es que al hacer C de G, tensor C0 de G sobre CDH, estoy pensando que tengo una acción de CDH a derecha en CDG y a izquierda en C0 de G, y esto me da isomorfo a CDG más Q. Y si ahora tensorizo al revés estos módulos, C0 de G, si son bimódulos, CDG y C0 de G, yo puedo hacer el tensor para el otro lado, ahora sobre el smash de CDG smash Q, y eso me va a quedar isomorfo, y este es un isomorfismo de bimódulo, ¿sí? Mm, A CDH. Eso es lo que entendemos por que estas dos álgebras sean equivalentes. Eso es isomorfismo. Quiero conseguir dos bimódulos que cuando los tensorizo hacia un lado o hacia el otro, recupero isomorfismos de bimódulos. claro, yo esa no, esa está buena, pero no la conozco tanto. Y yo lo que pensaba era que las categorías de módulos fueran equivalentes, ¿no? Y no, y te había pensado que capaz que para comódulos podía ser Algo que las de similar. comódulos. Pero andás a ver cómo sería lo del bimódulo, capaz que es un bicomódulo. Igual Claro, no sé si ayuda en algo, pero me había quedado como esa duda, y como tenían esa vuelta entre los módulos y los comódulos, me quedó como en el aire esa pregunta. claro. Sí, no, yo tampoco. Porque si vos hablar de equivalencia de categorías, o sea, vos me estabas diciendo, nos estabas diciendo, perdón, que la construcción dual te agarra una módulo álgebra y te devuelve una comódulo álgebra. Sobre el dual. Sobre el dual, claro. Y podés volver, Y a podés veces y a volver. veces no. Claro, Claro. claro. Siempre vamos de Eh, las comódulo álgebras a las álgebras, para eso no tenemos problema. El tema siempre es la vuelta. sí, sí, por el tensor. Claro, entonces la pregunta es si en este contexto de grupos cuánticos algebraicos uno podría ir y venir, al igual que en Hopf de dimensión finita. e ir y volver sería equivalente, o sea, cuando volvés te da algo isomorfo a lo que tenías. Claro, O sea que la ida y la vuelta serían equivalencias de categorías. claro. Está, Eso. está perfecto. Está, gracias. No, gracias a vos. Gracias, Javier. ¿Alguna otra consulta? No. Bueno, sin nuevas preguntas, agradecemos a Gisela nuevamente por su charla. Gisela, siempre que quieras compartir algún resultado o cuestión que estés estudiando, sabes que siempre cuentas con este espacio para cuando lo Muchísimas gracias. necesites, ¿sí? Entonces, nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación. Em,
La semana próxima retomamos el horario de los viernes, sí, viernes a las 11. Y vamos a tener a Hipólito Trefinger de la Universidad de París. ¿Sí? Entonces, bueno, sería todo ¿Este por... viernes o el de la semana que viene? No, semana próxima, el viernes 1 de abril. Sí, para que sea una charla por semana. Por semana, perfecto. Y bueno, entonces sería todo por hoy. Gracias nuevamente a todos por venir. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, Chao, chao. cuídense, hasta luego.